a todos acá presentes. Mi nombre es Bárbara Guerra, soy acompañante con plantas medicinales y también soy lectora de registros akáshicos y estamos acá compartiendo en este programa de terapeutas al servicio de la humanidad, desde contribuir esta red hermosa que nos invita a conectarnos con nuestro ser, con nuestros dones, y estoy muy contenta de ser parte de esta red. Gracias, Ana, y gracias a todos acá presentes. Hoy nuestro programa va a estar encabezado por Gonzalo, que ahí se va a presentar también, y por mí. Así que trajimos cositas lindas para compartir y también abiertos a que nos puedan preguntar sobre las temáticas que vamos a ir trabajando y hablando en conjunto. Así que, Gonzalo, te paso palabra para que puedas presentarte y ya comenzamos con el tema. De acuerdo, pues bienvenidos a todos a este programa de Terapeutas al Servicio de la Humanidad. Yo soy Gonzalo, soy terapeuta de Contribuir y me dedico a las terapias ancestrales, concretamente a lo que es el taoísmo y la aplicación de la naturaleza a través de las leyes de la naturaleza. También aplico la naturopatía integrativa y la medicina tradicional oriental y la medicina tradicional china. Y aplico también lo uno con la terapia actual, digamos, más moderna de la doctora Clark en cuanto a lo que es la eliminación de patógenos y desintoxicación del cuerpo, de parásitos, etcétera, que luego hablaremos un poco más al final de esta charla, o dudas que tengáis, ir preguntando, porque para eso estamos, para ayudar y sobre todo para unirnos en lo que somos auténticamente seres encarnados, almas encarnadas en un cuerpo. ¿De acuerdo? Esa es mi visión y es lo que voy a exponer a lo largo de la charla. Ahora le pasamos a Bárbara que diga los 4 puntos que vamos a ir tratando y cómo los vamos a ir exponiendo. ¿De acuerdo? Un abrazo. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el temario de hoy, que preparamos algunos temas para hablar y compartir y para que también nos puedan preguntar. El primer tema que vamos a tratar es el tema sobre el territorio, ¿sí? Porque ambos nos dedicamos a recuperar sabiduría, ¿sí? Como que justamente nos dedicamos de alguna manera a recuperar sabiduría y a conectar con nuestros territorios, con nuestros derechos, ¿sí? Entonces, elegimos este primer tema, que va a ser territorio, en el cual, desde mi lugar y desde mi visión, desde mi aprendizaje, yo actualmente me encuentro en Argentina, viviendo, y nací acá, en este territorio, y durante mucho tiempo fui buscando diferentes alternativas para tratar mi salud. Hubieron algunos síntomas que me acompañaron durante mucho tiempo, y no lograba como encontrar cuál era la sanación, ¿no? Entonces, diferentes caminos me llevaban a diferentes terapias, a diferentes médicos. También asistí a la medicina convencional y no encontraban soluciones. Los problemas yo los tenía en mi útero, que como mujer es como una zona, bueno, todo nuestro cuerpo es sagrado, ¿no? Pero en el útero como que tenía dolencias y molestias que realmente era como algo que yo sentía que tenía que atender, pero no encontraba cuál era el camino para atender, para sanarme. Y recurrí a las plantas. Primeramente conecté con la terapia de flores de Bach, y luego los caminos, la misma persona que me hizo las flores de Bach me hizo una propuesta de empezar a formarme en medicina aborigen del territorio argentino, de una zona del territorio argentino, que sería como el norte de Argentina. Comencé ese camino, que fue justamente en el 2020, empecé a conectar más con mi territorio, con lo que me rodeaba, porque empecé a aprender en ese taller
soy esa naturaleza también que me rodea, que soy ese ecosistema que está cerca mío, y comencé a conectar con las plantas que me rodeaban, lo que tenía cerca, las malezas, que muchas veces en esas malezas hay mucha medicina. Entonces, diferentes caminos me fueron llevando a cada vez estar como entendiendo, ¿no? Esta nueva forma de ver la naturaleza que me rodeaba, porque no me había detenido a eso, simplemente yo buscaba una solución, ¿no? A mi problema en el cuerpo. Y entendí que las soluciones o esa salud que yo buscaba, en verdad estaba dentro mío también, ¿no? Como esa sabiduría. Y en este camino con las plantas, de comenzar a tomar infusiones, pinturas madres de diferentes preparados y plantas de acá del lugar, que muchas veces las plantas de acá en verdad están en varios territorios, porque hay medicina que es universal, le digo yo, porque es como que, por ejemplo, la ortiga, el diente de león, son plantas que conocemos, pero que son vistos como yuyos. Aquí en Argentina se les dice yuyos o malezas, y en verdad de ahí hay mucha medicina, ¿no? Como que nos ponemos a investigar y a aprender sobre plantas y empezamos a darnos cuenta que la medicina está más cerca de por ahí lo que pensamos o sentimos. Entonces, en esta conexión con mi territorio, también yo pude empezar a ver justamente esto, que no necesariamente esta medicina aborigen, recuperar el uso ancestral de las medicinas, podía expandirse a otros lugares. Entonces, de repente la red fue llegando también, y hoy en día estoy acompañando a seres en sus diferentes territorios, también a conectar con lo que les rodea, ¿no? Y eso también relacionarlo a las estaciones del año, porque en cada estación nos rige un elemento de la naturaleza, también no solamente un elemento, sino que hay órganos que están en resonancia con alguna limpieza. Según la estación del año, desintoxicamos o desparasitamos el organismo, entonces todo empieza a cobrar un sentido y una unidad también, porque parte de mi sanación fue conectarme con mi propio territorio, con la medicina que tenía cerca. Así que ese fue como mi primer vínculo con el territorio y también con el alimento de la estación, ¿no? Porque no es lo mismo estar en verano, por ejemplo, y comer carne o comida pesada o mucha grasa. El verano nos pide como comer un poco más liviano, ¿no? Y empezar a comprender que el cuerpo va necesitando cosas de acuerdo a lo que va sucediendo también en la naturaleza, ¿no? Y empezar a también observar qué nos traen las plantas o qué nos trae la vegetación en el lugar en el que estamos, los animales, cómo se comportan, qué les pasa en verano, qué les pasa en invierno. Y de repente he empezado como a observar, y también invito siempre a eso, como a volver a esa naturaleza que tanto tiene para mostrarnos, para enseñarnos, ¿no? Así que yo siempre me encuentro como en ese camino de aprendizaje constante y siento que siempre el volver a conectar conmigo es volver a conectar con la naturaleza, con los elementales, con el observar, el contemplar. Así que bueno, esa es un poco mi visión respecto al territorio, y le paso palabra ahí a Gonzalo. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, hermana. Pues voy a complementar desde el aspecto de la naturaleza y lo que es el taoísmo ancestral, que es la medicina aborigen oriental. Pues aquí lo que tengo que aportar es que por mi experiencia, tanto a nivel individual, que lo he hecho en mí, siempre lo experimento en mí, como a nivel terapéutico de los clientes, pues es alinear la vida interior de lo que es el sentimiento y la emoción con el comportamiento, que es la actuación. Entonces, desde ese sentir natural interno, si uno siente que le sienta bien, por ejemplo, una infusión de manzanilla o algo parecido, una menta, etcétera,
pues la naturopatía, que es la aplicación ancestral del taoísmo, ya te dice que eso ya te sienta bien, que necesitas. Por lo tanto, es una escucha interna a esa vida interna que ya tenemos, que es la naturaleza interior. Entonces, tenemos capacidad los seres humanos a través de nuestro intelecto espiritual, de nuestro espíritu, el cual nos da órdenes para decir qué es lo que nos sienta bien y qué es lo que nos sienta mal o nos incomoda. Entonces, esa es la alineación que el taoísmo siempre nos ha dado. Llevan miles de años experimentando muchísimo más superior que la ciencia moderna. Por lo tanto, hay que hacer una escucha al interior de la vida interior que todos tenemos, y es alinear el pensamiento con el sentimiento y la acción, que es el comportamiento que todos tenemos. Entonces, en ese terreno y en ese territorio que yo me muevo, es el que siempre promulgo a vosotros o a los clientes o a cualquier persona que se ponga en contacto conmigo, porque ese es el territorio que hay que escuchar, que hay que amoldar y que hay que purificar y sanar. Entonces, hay que purificar el pensamiento, hay que purificar el sentimiento y hay que purificar la actuación de tal forma que la alineemos estos tres conceptos. Y por supuesto, desde lo que es la naturaleza interior, aunando la exterior, que es la naturaleza que todos vemos con nuestros sentidos, y escuchando nuestra naturaleza interior, que es la vida interna que tenemos. Y eso es lo que practica la medicina oriental taoísta, que es lo que debo de aportar en este primer punto del terreno, territorio, o lo que nosotros somos. Pues eso es lo que tenemos que escuchar, nuestro terreno y nuestro territorio interno. Gracias, le paso la palabra si tiene que aportar Bárbara, si no seguiré yo con el segundo tema de lo que es soberanía. Como lo veas, Bárbara. Si tienes algo más que decir o... Vale, pues nada, continúo. El segundo punto que tenemos que hablar y exponer es sobre la soberanía, desde el punto de vista de la naturaleza. Pues en esta la expresión interna o la expresión interior, que viene del amor que todos somos, es simplemente lo que pasa internamente en nuestro interior. Por lo tanto, ya desde ahí ya tenemos una monarquía interna. No hay nadie nada más que tú habitando en este cuerpo. Por lo tanto, ya hay monarquía interna. Eso ya es soberanía, una definición de soberanía. Y en el interior, por lo tanto, no hay gobernantes nada más que tú. Solamente hay un único gobernante, que eres tú el ser gobernante. Eres el gobernante de ese ser que eres tú mismo. Por lo tanto, no hay esclavitud y no eres esclavo. Eres gobernante y eres la autoridad interna. Desde ese punto de vista, la soberanía alinea la naturaleza diciendo que somos la naturaleza del ser y el ser de la naturaleza. Desde esta doble perspectiva, uno ya es soberano. Ese es el concepto de la soberanía. ¿Vale? Es decir, la soberanía del ser y el ser de la naturaleza, tanto interna como externa. Por lo tanto, esa es la alineación. ¿Vale? Entonces, ese estado que es interno, cuando hay coherencia con ese estado interno, por lo tanto somos un estado, es un estado, por ejemplo, igual que el de WhatsApp, igual de Facebook, es un estado, ya somos un estado según la ley natural, somos soberanos desde el momento en que nacemos, por lo tanto estamos alineados con la naturaleza, con las plantas, con los árboles, con los animales, con los 4 elementales, etc. Y es esa unificación en consciencia, ¿vale? Y por lo tanto, no hay contradicción. Cuando uno se siente lo que es, cómo está en su pensamiento, sentimiento y acción, no hay contradicción. Y a eso se dice que ya es soberano y que hay soberanía. Por lo tanto, está viviendo en la verdad, ¿vale? Entonces, las formas de soberanía, o como yo lo puedo explicar, es que hay un verdadero autocontrol. Uno es su propio médico, su propio abogado, su propio padre, su propia madre. Es todo en su ser. Dentro de él es todo. Hay la totalidad en la unidad. Ese es el taoísmo. Es la palabra Tao, ¿de acuerdo? La totalidad en la unidad o la vacuidad en la inmensidad del universo. Parece discordante, pero es que hay un autocontrol interno y luego se demuestra externamente a través de los elementales de la naturaleza. Y se vive con ellos en armonía.
hay una verdadera maestría de uno mismo, es decir, se ha conocido uno mismo y se es maestro, pero siempre en la línea de ser un aprendiz continuamente en la vida, ¿vale? De un aprendizaje continuo. Hay un verdadero amor por uno mismo, eso significa que uno se ama y a partir de ahí da amor y quiere amor para el prójimo. Esa es la primera base de la ley natural y por lo tanto de la soberanía. También hay una verdadera posesión de uno mismo, es decir, no dependo de un tercero para sentirme bien o sentirme mal. Si uno ya se posee a sí mismo, hay una verdadera posesión, ¿vale? Y no se es esclavo, es decir, no se depende de un tercero, ni se está mintiendo, ni se vive en ignorancia, sino que uno es coherente con su integridad interna y con su integridad y la correspondencia con la naturaleza externa. Vale, y eso es lo que tendría que aportar en este tema en cuanto a lo que son las leyes de la naturaleza por mi parte. Bárbara, te cedo la palabra si tienes algo que aportar. Gracias, hermano. Hermoso lo que trae. Y bueno, con respecto a la soberanía, tengo para aportar que yo entiendo la medicina aborigen, en este caso de este territorio, pero que en este camino de aprendizaje, como traías vos, Gonzalo, creo que estamos todos en ese camino de seguir aprendiendo y seguir compartiendo la medicina de cada uno, ¿no? Yo siento que cada uno tiene una medicina interna y algo que compartir o sembrar en este mundo, ¿no? Entonces, esta medicina que yo practico en mi cotidiano, hace un total de 4 años que vengo en este camino de desintoxicar mi cuerpo, desparasitarme, también me ha llevado a atender todos mis cuerpos, ¿no? El mental, el emocional, el cuerpo espiritual. Y empecé a darme cuenta que en esta soberanía de empezar a registrar lo que mi salud necesita o lo que mi cuerpo necesita para sentirse mejor, porque en ese camino estamos, ¿no? De bienestar, de encontrarnos cada vez mejor, por eso seguimos aprendiendo y tomando diferentes herramientas, y a cada uno le va resonando en su interior lo que su ser necesita, ¿no? Para evolucionar, para sentirse mejor. Entonces, esta medicina que yo vengo practicando me hace de alguna manera ser un poco más soberana, porque de repente pasé de poner todo ese poder en el afuera, ¿no? En ir al médico, porque en mi ser anterior iba al médico y esperaba que ese médico me solucione, o iba a la terapeuta y esperaba que eso me solucione la vida, y de repente todos los caminos me iban llevando cada vez más a mi interior, ¿no? Y empecé a registrar que sí era muy urgente que yo dejara de pensar algunas cosas, ¿no? Limpiar mi cuerpo mental. También después de desintoxicar me di cuenta que era muy importante desparasitar, porque habían creencias que ya no me permitían evolucionar o crecer como ser. Entonces sí tenía como que despedirme de algunas cosas que yo creía o algunas historias que yo misma me contaba, ¿no? Porque nos pasa mucho esto, pero tiene que ver también con los paradigmas, porque hay paradigmas que se caen también a nivel mundial, universal, hay paradigmas que sostenemos y hay paradigmas que se caen y que empiezan a cambiar. Es como que muchas veces en la historia de la humanidad hubieron cosas que se creían y ahora cosas que no, o se empiezan a cambiar las maneras de ver el mundo, las maneras de ver la salud. Y con el tema de la salud, en el año 2020, que para mí fue como algo muy importante para la humanidad, que cada quien lo vivió a su manera, ¿no? En la manera en la que pudo, pero estaba como muy presente esto de la salud, ¿no? Para todos. Y conectamos todos con esa sensación, por lo menos en mi caso, mi sensación era que yo no sabía nada respecto a mi cuerpo, a cómo funcionaba, a la inteligencia que tiene nuestro cuerpo, que todo el tiempo vive la vida minutal
sanándose a sí mismo, ¿no? Porque es una máquina tan inteligente, y en esto de máquina lo digo por esta inteligencia, ¿no? Que tiene, no a modo de que somos máquinas, sino que nuestro cuerpo es nuestro canal y nuestro móvil, ¿no? Es el que nos permite estar aquí en la Tierra. Entonces, cuando empecé a interpretar la importancia de atender o de empezar a aprender más sobre mi cuerpo, dejé de poner ese poder en ir al médico o poner el poder en el terapeuta y darme cuenta que yo también habían cosas que tenía que cambiar. Y capaz que no era mi alimentación, o sea, sí en su momento tuve que cambiar porque a mi cuerpo le resonaba otro tipo de alimentación. Y en eso coincido mucho con Onsalu, con el hecho de registrar qué es lo que nuestro cuerpo necesita siempre, más allá del camino que hayamos elegido, ¿no? Sea con las plantas, sea con las flores, sea con terapia, sea con meditación. Lo que cada uno elija que le haga bien, está súper bien, pero lo primero y principal siento que es resonar con nuestro propio ritmo, ¿no? Y empezar a ser soberanos de lo que necesita nuestro cuerpo, nuestra salud. Porque ahí hay mucha información también que a veces silenciamos, y a mí en mi caso me pasa que el cuerpo a veces me pide, oye, vaya y compre papa, quiero comer palta, quiero comer, y esas son señales que donde le empezamos a dar espacio también al cuerpo y después interpretamos, ok, estoy comiendo papa porque mi cuerpo necesita un poco de almidón, tal vez, a ver, voy a revisar, ¿qué pasa acá? Como que siento que empezamos a tener una comunicación directa con nuestro cuerpo y nos empezamos a sentir mejor, porque de repente nos estamos complaciendo, ¿no? Y no dándonos un gusto súper tóxico, sino simplemente escuchando y registrando qué es lo que nuestro cuerpo necesita. Y en esa unidad de poder observar lo que el cuerpo necesita, que si necesito descanso, me lo doy, me respeto, empiezan a aparecer estos nuevos paradigmas, ¿sí? Que empiezan a transformar no solamente la salud, sino la religión, el arte, la cultura, la economía, la educación, las redes, las relaciones. Hay un montón de cosas que se empiezan a transformar cuando comenzamos a transformar internamente a nuestro ser, limpiándolo, liberándolo, respetándolo. Entonces, eso es lo que tengo para aportar respecto a la soberanía, que siento que cada uno tiene el poder de ser soberano de su propia salud, de elegir, ¿no? ¿Qué es lo que nos resuena y lo que no? Escuchar, porque muchas veces yo he tomado medicamentos o cosas que por ahí no me resonaban, o me acuerdo de mi ser yendo al médico y estando en las guardias esperando muchas horas para que me atiendan, y sintiendo internamente que no era por ahí el camino, y silenciando ese sentir, y creyendo que era por ahí, pero cuando comienzo a alinearme con lo que necesito y lo que el cuerpo me pide, el cuerpo agradece. Entonces, invitarnos a eso, a conectar con la soberanía de su propio ritmo, y también a mirar el territorio, ¿sí? Que nos rodea, como volviendo al tema anterior, porque la naturaleza también nos muestra cuál es el camino. En invierno no tenemos ganas de estar desnudos o tomando sol. El invierno nos invita a estar adentro, calentitos, con una comida rica, con una bebida caliente. Entonces, como que también en ese territorio que nos muestra lo que sucede en la naturaleza, nos guía también por dónde y hacia dónde, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Este sería como el aporte para el tema de soberanía y lo que tengo para compartirles. Si no, pasamos al siguiente tema que puedo presentarles. Sí, si no hay preguntas ahora, continuamos y dejamos para el Bueno, final. paso al siguiente tema. ¿Gonzalo? No, continúa Bárbara con el siguiente tema y luego ya Okay. aporto yo. Venga. Ok, gracias. Bueno, el siguiente tema es el tema naturaleza y plantas. ¿Sí? Bueno, un poco venimos hablando de esta conexión con lo que nos rodea, con lo que está cerca nuestro.
Y en mi caso, me pasa que hay algo que se despertó en mí desde que empecé este camino con las plantas y con esta medicina del territorio, y empecé a observar lo que me rodeaba, y empecé también a detenerme en esas plantas que por ahí se me acercan. Me di cuenta que cada planta y cada ser vivo tiene un espíritu también, como así nosotros. Entonces, en esa conexión con las plantas y con pedirle permiso a la naturaleza también para tomar su medicina, ¿no? Porque a veces tendemos como a decir, bueno, aquí hay medicina, ¿no? Bueno, voy, cosecho, la primera sensación es como, bueno, quiero tomar esto de la naturaleza, ¿no? Y de repente, en este camino de aprender siempre con las plantas y con la toma de su medicina de la tierra, y a respetar también todo eso que la madre nos ofrece, porque todos venimos de ella y vamos a ella también, la madre tierra nos provee de todo lo que necesitamos, del alimento, nos provee de la medicina, ¿sí? Como que la mayor parte de los medicamentos son químicos, algunos, ¿no? Los de las farmacias, por ejemplo, pero en verdad las propiedades vienen de las plantas. Después lo que el humano haga, ¿no? Modificando o tocando, es como algo que sucede después, pero lo primo y la materia básica, digamos, viene de las plantas. La mayor parte de las propiedades están en las plantas. Entonces, en esta conexión con estas plantas y con darme cuenta que no es que, bueno, es el momento de cosechar, que por ejemplo las cosechas, en mi caso que yo tragoso con plantas, no solamente para hacerme mis medicinas, sino también para compartir, porque siento que hay mucho poder en las plantas, no solamente, bueno, para nuestro cuerpo directamente, sino para poder utilizar en nuestras casas, ¿no? Como cosas básicas, poder usar a las plantas para limpiar nuestro hogar, por ejemplo, para sahumar, para limpiar nuestro cuerpo etérico. Y en esa conexión de cosechar las plantas y tomar la medicina, muchas veces me tuve como que poner en un lugar de aprendizaje y de humildad también, ¿no? Porque de repente la tierra nos ofrece, pero la tierra también tiene sus ciclos, en esto que hablábamos de las estaciones del año, por ejemplo. Como que las plantas tienen su ciclo, como así nosotros, en primavera florecen, ¿sí? En el verano están en plena expansión y en plena luz, ¿sí? En otoño pierden sus hojitas, muchas plantas, sueltan, ¿sí? Es como un momento de soltar, de limpiar, de liberar. Y después en invierno vemos, por ejemplo, en los árboles se ve solamente su tronco, y como bueno, atravesar ese invierno, y luego en primavera es increíble ver cómo brotan, ¿no? Y todo eso también nos pasa a nosotros, y empezar a ver a cada ser vivo como con su espíritu me llevó a respetar aún más en el momento de cosechar el ciclo de esa planta, ¿no? Porque una planta que está en flor, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, diente de león. Todos conocen seguramente esa planta maravillosa del diente de león. Tiene una parte de tallo verde y una parte de flor, ¿sí? Y esa flor luego se convierte en un panadero que cuando somos pequeños o a los niños les gusta mucho soplarlo, ¿no? En eso que soplamos, estamos conectando con la semilla. En esa semilla se guarda una memoria de la planta, ¿no? Porque las plantas tienen su memoria y la almacena la semilla. La semilla recuerda dónde estuvo en su momento de vida y recuerda también de dónde viene. Toda esa información está ahí contenida en la planta. Y por ejemplo, yo me di cuenta que si cosechaba todo el diente de león de un sector, dejaba sin ese ciclo a la planta, lo estoy cortando. Entonces de repente es más simple, pero a la vez es compleja la naturaleza también, pero nos enseña como a detenernos, ¿no? En sus procesos, como así nosotros, en nuestros momentos de sanaciones o de cambios, ¿no? Cuando comenzamos un camino, por ejemplo, de limpieza, en mi caso, por ejemplo, fue así, tuve que detenerme a observar muchas de mis cosas, ¿no? Como de mis ciclos, de cómo me siento.
de cuándo estoy floreciendo, de cuándo estoy otoñando, ¿no? Entonces, todo este respeto lo he ido adquiriendo y también entendiendo, ¿no? Que no tengo que ir y tomar toda la medicina de la tierra para usarla y compartirla, sino como, bueno, tomo lo que necesito también, ¿no? Como desde esta conciencia y desde este respeto, pidiendo permiso al espíritu de la planta, que es el espíritu que se va a conectar con mi espíritu para que se produzca esa sanación, ¿no? Entonces, de repente, cuando me estoy tomando una infusión, la conexión es como si estuviera conversando con un espíritu y a ver qué me trae esa planta, porque no solamente me trae una sanación al cuerpo físico, sino también viene con una virtud de esa planta, algo viene a sanar en mí. Así que bueno, la verdad que yo sigo aprendiendo siempre de los ciclos, también ahora estoy, en mi actualidad estoy viviendo en el campo y estoy también conectando con generar las propias medicinas y sembrar y conectar con los ritmos y las siembras y las lunas. Y es un aprendizaje de prueba y error también, porque es practicar con la tierra y con las plantas. Así que bueno, esa es un poco mi experiencia con la naturaleza y las plantas, que la verdad siempre recomiendo desde mis terapias, desde mis lecturas de registros akáshicos, que volvamos a esa naturaleza, porque siempre hay algo muy hermoso que tiene para mostrarnos. Así que a mí me encanta conectar con la naturaleza, siempre me devuelve a mi eje. Así que, bueno, ahí paso palabra para un saludo y si alguien también pregunta algo, pueden levantar la mano. Eliana, ¿ahí tenías algo para decir, amor? Liliana. Gracias, Barbie. Hola, un saludo, gracias también por lo que nos estás compartiendo. Pregunta, ¿considerás, Barbie, que uno puede observar en su entorno cercano, como deciste, si tenés patio, en las plantas que tenés en el patio y que sabe que esa es la medicina que llega a acompañar, digamos, a cada uno? ¿O hay que más bien buscar como más por fuera? ¿Me entendés a lo que voy? Como que cercano tenemos siempre esa planta que está ahí esperando a que la veamos y a que la podamos usar, no desde un lugar de apropiarnos, sino como dejar que nos acompañe, ¿no? En algún sentido. Sí, totalmente, Eliana. Gracias por traerlo porque es como algo que sucede muy en lo cotidiano. Lo que suele pasar con las plantas, sobre todo estas plantas que crecen de manera muy fácil, como por ejemplo, voy a nombrar algunas. Ortiga es una planta que está muy cerca porque nos acompaña desde un montón de aspectos. Tenemos la ortiga, el diente de león. Acá en este territorio suelen crecer yerba de pollo, por ejemplo, otra planta que crece en baldío. Pero sí, totalmente, o sea, todo lo que nuestro cuerpo necesita está súper cerca. De hecho, no solamente los yuyos, sino esas plantas que crecen de manera espontánea, hay algo de nosotros que está conectada con esa planta. Y es cuestión de observar. Por ejemplo, aquí está presente Ana, que ella tuvo una experiencia que voy a pedirte permiso, amor, para contar. Pero bueno, justamente pasó que empezamos este camino de desintoxicar su organismo y de repente yo había elegido una planta que a mí me resonaba que ella tenía que tomar y cuando ella me comparte que bueno, que estaba iniciando la búsqueda de la planta, que yo le había recomendado justamente cola de caballo, una planta muy antigua, al igual que la ortiga, son plantas que vienen de la era paleozoica, o sea, son plantas que vienen acompañando hace muchos años, así que vienen cargadas de mucha información para nuestro organismo, ¿no? Entonces Ana me cuenta que ella no estaba pudiendo conectar con la cola de caballo, y que no es la primera vez que me ha pasado, porque muchas personas que he acompañado, a veces yo siento que es una planta y de repente las plantas se presentan y dicen, no, no es esta planta, soy yo.
Entonces es muy común que suceda eso. Con Ana lo que pasó fue que no conseguía la cola de caballo y me dice, mira, Bárbara, estoy en mi casa con la ortiga que sale y que hay, y no estoy segura si es la ortiga o no, pero bueno, me mandó una foto y era la ortiga, que también servía para tratar lo que ella quería tratar. Entonces de repente la planta se presentó, dio la casualidad que era luna llena también, justamente para cosecharla. Entonces de repente todo se alineó para que ella comenzara su desintoxicación con la ortiga, también habiéndola cosechado ella misma y de parte de su energía, ¿no? Porque las plantas que nos rodean también tienen nuestra energía, entonces es importante prestar atención porque algo hay en ella. Y a mí me ha pasado que he encontrado plantas que no sabía cuáles eran, y hay una aplicación, hay aplicaciones que podemos cargar la foto de la planta y nos tira la información, y después empezar a estudiar sobre esa planta. Se los recomiendo, muy interesante, porque por ahí están con algún síntoma o algo que les pasa que los lleva a esa planta, o quizás ahí hay algo para ustedes, como un mensaje de la naturaleza. Así que sí, gracias por tu aporte, Eli, porque totalmente que es así. Así que bueno, no sé si alguien más está por ahí con alguna duda o algo que quiera aportar o algo que resuene de todo lo que estamos hablando. Si no, pasamos al siguiente tema. Vale, pues pasamos al siguiente tema, sí. Yo voy a complementar un poco naturaleza y plantas desde la visión taoísta ancestral y luego pasaré al tema de limpiezas. Y una vez que termine yo de mi exposición en limpiezas, lo complementará Bárbara, ¿de acuerdo? Entonces, complementando el tema de naturaleza y las plantas, como luego voy a hablar de limpiezas, yo llevo cultivando desde hace 3 años Artemisa annua en mi jardín. Desde hace 3 años soy soberano y me he convertido en agricultor propio y demás. Entonces, mi experiencia es que las plantas que uno necesita se van multiplicando en tu propio jardín. Y yo tengo muchísima Artemisa. Esta Artemisa es conocida en China como ajenjo chino, que es la medicina taoísta, o también aquí en Occidente como ajenjo dulce, pero en principio es una Artemisa. Las artemisas son maravillosas ahora en la época taoísta de la primavera, que es elemento madera, de realizar las limpiezas de hígado. Entonces yo os recomiendo que os realicéis este año una limpieza del hígado. Quien lo realice ahora, según la medicina ancestral taoísta, va a tener 9 años de salud magnífica. Es muy importante la depuración de todos los años del hígado y la vesícula biliar, pero este año aún más porque estamos en año madera y es elemento madera. De ahí la sabiduría ancestral de esta gran medicina. Entonces, os digo que se hace con ajenjo principalmente, o si no, con tintura de ajenjo, que es ajenjo chino o ajenjo dulce, Artemisa, o si no también con nogal, según la medicina de la doctora Clark. Yo realizo las dos, son complementarias y llevo 3 años de los mejores de mi vida. Y fijaros con todo lo que llevamos padeciendo a nivel externo, pero si uno se purifica, se multiplica su naturaleza interna a través de estas plantas, bien con tinturas o con las plantas que tiene a su alrededor, es magnífico, complementando lo que anteriormente ha dicho nuestra compañera Bárbara. Entonces, vamos a ponernos en entredicho, viendo todos los avances que han ocurrido en la medicina occidental, básicamente pues muchísimos progresos en la química, en las cirugías. Vamos a hacernos la pregunta, ¿por qué en lugar de curarse la gente con todos estos avances, la gente está cada vez más enferma? Pues evidentemente es porque no está escuchando su naturaleza interna y tampoco hace uso de los biorritmos de la naturaleza externa hacia él. No cumple los biorritmos, no está escuchándose y tampoco actúa con respecto a lo que él siente, ¿de acuerdo? Es muy importante este concepto. Entonces, fijaros que sí es cierto que nos contaminan el agua, el alimento, el aire, esto sí que es cierto, pero no solamente se producen todas las enfermedades, muchas enfermedades por esta causa. Según la medicina ancestral, medicina taoísta, se debe a la alineación de las emociones y los pensamientos que nos causan en determinadas horas, que cada órgano tiene una hora de actuación, que no lo escuchamos,
no actuamos, no dormimos con respecto a lo que ese órgano nos está diciendo. Por lo tanto, no alineamos el pensar, el sentir y el actuar, que es lo que anteriormente hablábamos de soberanía según la medicina ancestral taoísta. Es muy importante, ¿de acuerdo? Es la base de todo lo que estamos haciendo. Por lo tanto, la causa de las enfermedades no es únicamente externa a esa polución o contaminación, sino también a la emoción que tenemos, al pensamiento que le damos, al no alinear la actuación con lo que pensamos y a no echar manos de la naturaleza externa para alimentar nuestra naturaleza interna en base a esos biorritmos. Y también yo actúo a través de determinados puntos de acupuntura con digitopresión para potenciar el hígado, en este caso, que os diré los puntos que son, que están aquí en la mano y en la extensión del pie, y las horas son entre las 7 y las 9 de la noche. Quien realice esto va a tener una salud de hierro, lo digo, una salud de hierro. Si encima luego lo potencia con tinturas de nogal, con tinturas de Artemisa no, que es el ajenjo chino, va a ser potentísima su salud, porque está alineado con su biorritmo y con la medicina externa, ¿vale? Entonces, contestando a esa pregunta, ¿por qué la gente sigue enfermando? Es porque no se está escuchando, porque sus emociones van en contra de sus pensamientos van en contra de sus sentimientos y encima actúa ignorando la verdad que él siente. Por lo tanto, ese va a enfermar y además muchísimo. Por lo tanto, esa es la medicina que yo pongo aquí ancestral sobre la mesa. ¿De acuerdo? Bien, algo importante que debo decir es que el hombre tiene dentro de sí algo muy sutil que es el espíritu y el alma, que es su esencia, que no lo escucha. Y esa es la parte que debemos de aprender a escuchar e interactuar en determinados puntos acupunturales a través de esa energía que es el chi o el prana que circula por nosotros para activarlo, potenciarlo, dispersarlo si está en exceso o potenciarlo si está en deficiencia. Es muy importante. ¿Vale? Esto lo realizo en determinados talleres o cursos en 1, 2 o 3 meses. Bien, vamos a hacernos otra pregunta. Si sabemos que esta medicina taoísta, medicina ancestral, funciona y llevamos miles de millones de nuestros ancestros funcionando y ahora solamente durante 20 o 30 años escuchamos a un médico externo que nos dice que es el sabio, que para nada es sabio de nuestro cuerpo, que tiene la medicina de un medicamento que para nada es orgánico, es inorgánico y no lo asimilamos, ¿por qué lo escuchamos? Vamos a hacernos otra pregunta. En muchos casos los medios externos se empeñan en ver más la parte material. Entonces, ¿por qué vemos solamente la parte material y no la espiritual de nuestro néter, de nuestra naturaleza, de nuestro espíritu? Bueno, pues vamos a contestar a todo esto. Desde los años 50 nos vienen machacando en que solamente tienes que tomar en base a calorías, solamente tienes que contar las proteínas, contar los lípidos, los glúcidos, etc. Todo esto es falso según la medicina taoísta ancestral porque no estamos escuchando a nuestra esencia de decir cuándo tenemos que beber, solamente cuando tenemos sed, cuándo tenemos que comer, solamente cuando tenemos hambre, cuándo tenemos que dormir, cuando tenemos sueño. ¿Cuándo tenemos que descansar? Cuando estamos cansados. Esto en el ámbito laboral, que es nuestro terreno habitual, que yo soy experto ahí, no lo escuchamos. Entonces, hay que realizar una escucha y una alineación de todo esto que os estoy comentando. Vale, entonces, hay algo muy importante que es la medicina taoísta ancestral, que nos pone sobre la mesa diciendo que lo invisible, que es el espíritu, el alma, gobierna a lo visible, a lo que es la materia. Es decir, la energía siempre va a predecir y a gobernar a la materia. Esto lo dice ya la medicina taoísta ancestral. Y las medicinas modernas están volviendo a esas verdades, que es la verdad auténtica. También el mundo sutil, el espíritu, el néter, que todos tenemos, da órdenes al mundo físico y la medicina actual lo está corroborando a través del Qigong terapéutico y de cómo a través de determinadas posiciones, movilizaciones, movimientos energéticos, tanto del Tai Chi como del Qigong, la gente se cura y se sana. Y esto lo contradice la medicina o dice que no existe, pero existe desde miles de millones de años.
Es muy importante que entremos en esta verdad y no entremos en disonancia cognitiva en estos 20 o 30 años que me están poniendo sobre la mesa las farmacéuticas o algo más que pueden ser las estadísticas, ¿vale? Porque siempre hay una estadística más mayor de los ancestros de miles de millones de años. Y el espíritu se ha evidenciado científicamente que da órdenes a la materia y crea salud. Por lo tanto, lo que hablaba anteriormente nuestra compañera de que la naturaleza, la planta, tiene espíritu y hay que hablar con ese espíritu, yo lo recomiendo al 100%, porque la Artemisa Noa, que a mí se me planta ella sola y se me multiplica ella sola, funciona en mi organismo, potencia mi sistema inmunológico, me hace más fuerte contra virus, hongos y patógenos, y es a través de estas plantas. Por favor, escuchar a la naturaleza a través de nuestra naturaleza interna y así viviremos en el taoísmo, que es la esencia ancestral. Bien, con eso hemos contestado a esta realidad que todos tenemos internamente. Por lo tanto, en realidad es todo lo contrario, es decir, actuamos en contra de lo que sentimos. Por lo tanto, si sentimos y actuamos con respecto a ese sentimiento, a ese pensamiento, ya no tenemos que escuchar a nadie más. ¿Vale? Eso es muy importante en esta medicina. Porque los pensamientos crean la materia, son entidades vivas. Y esto lo ha demostrado científicamente a través del Qigong y el Qigong terapéutico en muchísimos libros que os podría decir y en muchísimas revistas científicas de Journal o Medical Med, un montón de evidencias científicas. ¿Vale? Vale, por lo tanto ya hemos contestado esa pregunta. Bien, y vamos a contestar también a por qué enfermamos y por qué la gente está enfermando actualmente muchísimo. Es porque su vida interior no la escucha y cree que la felicidad, el amor y la realidad están en el exterior, cuando no es así. Primero se tiene que alinear uno en el interior, que es la planta interna que tenemos, escuchándose a sí mismo en coherencia, conociendo, reconociendo y actuando. Vale, ese es el terreno básico que yo pongo sobre la mesa en esta medicina. Por lo tanto, hay armonía y no desarmonía, y hay orden y no desorden. Hay orden interno, entonces se muestra en el orden externo, a través de las plantas y la naturaleza que nosotros evidenciamos. Vale, y ya pasando al último punto, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, hacerla después del tema de limpiezas. Yo aquí realizo ahora en primavera, siempre todas las primaveras, y esta en especial por ser un año de madera, según el taoísmo, una limpieza hepática del hígado y la vesícula biliar. Se realiza muy sencillamente, tomando zumo de manzana durante 3 o 9 días, posteriormente realizando con sales de Epsom, que lo podéis comprar y si no os ponéis en contacto conmigo, a determinadas horas, que es un biorritmo natural, escuchando al cuerpo cuándo se debe de tomar, y a partir de ahí el hígado y la vesícula biliar se van purificando. Y posteriormente el que quiera puede hacer una poslimpieza con carbón activo. Pero en sí solamente hay que escuchar y realizarlo complementariamente, o bien con tintura de nogal o tintura de ajenjo, que es la Artemisa, complementariamente con iba a decir el carbón activo, disculpadme, con las sales de Epsom. Estas sales son simplemente lo que el cuerpo tiene en nosotros. Que vivimos, somos sales, somos salinos, venimos del mar, tenemos agua y estas aguas son salinas. Esto es lo que dice el taoísmo. Por lo tanto, si uno se activa a determinados puntos, a determinadas horas, actuando en determinado órgano, si por ejemplo se actúa a través del intestino delgado o del hígado en el pie, lo tonifico, el hígado va potenciándose y eliminando tóxicos y toxinas. Y ahora paso a la última parte para que veáis lo que aporta ahora la medicina moderna a través de las limpiezas de la doctora Clark, ya no solamente a través de los riegos de Hipócrates, porque la doctora Clark se basó ya no solamente en taoísmo, sino en la medicina hipocrática de Hipócrates, que alineaba la medicina natural a través de los ayunos, de tomar el sol, de los baños, de las tisanas, de las infusiones. Todo esto es medicina taoísta y medicina hipocrática y es ancestral. Simplemente lo pongo sobre la mesa para que el que quiera profundizar en contacto, bien con contribuir a través mía o con Bárbara, pues que se ponga
que nos pregunte, para que eso estamos a disposición. Por lo tanto, voy a pasar al último tema de limpiezas de la doctora Clark. Básicamente lo que hace esta doctora es unificar la medicina moderna con la medicina ancestral en base de la desintoxicación y desparasitación del organismo completo. Y con esto alinea lo más posible el terreno interno con lo que es la salud que siempre tenemos desde el nacer, que esta es la ley natural. ¿Vale? Entonces, se basa en el trabajo en la eliminación de diferentes tóxicos, solventes, disolventes, parásitos, hongos, virus, bacterias, en lo que es el terreno interno, que según ella es el causante directo de todas las enfermedades, tanto de las más peligrosas, que pueden ser cualquier tipo de cáncer, como de las más benévolas, como puede ser un estrés postraumático, un cansancio excesivo, como puede ser una fibromialgia, etcétera. Todo esto se cura el cuerpo, porque no hay quien cure externamente, no hay ningún médico que cure, porque cura el cuerpo a través de las plantas, como os he dicho, tintura de nogal, tintura de ajenjo o tintura de artemisa. Yo las utilizo y son maravillosas. Y ahora es el momento especial de hacerlo. Por lo tanto, el que tenga dudas, que se ponga en contacto conmigo y armamos una buena actuación para que tu cuerpo te cure. Tú te vas a curar, nadie más. Bien, pongo a disposición una limpieza desparasitante, una limpieza de hígado, que ahora hay que hacerla, ¿de acuerdo? También una limpieza intestinal de todo el intestino delgado y el intestino grueso. No solamente que nos debemos accionar en determinados puntos acupunturales con digitopresión, sino a través del apoyo de la naturaleza, a través de la magia de las plantas y del espíritu de las plantas. También pongo a disposición una desintoxicación de metales pesados, muy importante. No solamente hay que hacerla, digamos, periódicamente, sino casi continuamente, porque este tóxico de los metales pesados se ha incrementado unas 500 o 1000 veces, se ha multiplicado desde nuestros ancestros. Es decir, lo que anteriormente el taoísmo promulgaba, que podemos mantenernos en armonía con la naturaleza, ahora estamos casi 500 o 1000 veces peor. Por lo tanto, hay que hacerlo 500 o 1000 veces mejor. Es muy importante eliminar metales pesados. Yo lo pongo también a disposición. Y sobre todo algo muy importante es la limpieza del riñón, porque el riñón, la energía que tiene es el Jin Qi, que es el Jin Qi, es la energía ancestral de nuestros ancestros. Es lo que nos han ido heredando nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos en esa esencia genética, y lo tiene nuestro riñón. Si no los desintoxicamos, eliminamos metales pesados y los potenciamos, como yo os puedo decir, pues una persona va a estar cansada, va a tener fibromialgia y va a tener fatiga crónica probablemente, y el médico le va a decir, usted se tiene que medicar de por vida. No le creas, porque tú te puedes curar, porque te cura tu cuerpo con determinados puntos, determinadas plantas, etcétera, y potenciando el riñón. Y por ahora yo es lo que tendría que aportar. Puedo aportar muchísima documentación, pero prefiero hacerlo en otra charla, y cedo ahora a Bárbara con su exposición de las plantas. Un abrazo, corazón. Bueno, gracias Gonzalo por todo tu aporte. Ahí hay algunas preguntitas que si quieren ahora nos quedamos a responder todo lo que necesiten. Se me ha cambiado. Ahí está. Bueno, ahora sí. Me encanta Gonzalo porque resuena un montón con todo lo que has traído. La parte que yo tengo para aportar ahora respecto a las plantas también resuena mucho con lo que trajo Gonzalo, porque como dijo, ahora es un momento de limpiar el hígado en aquel lado del mundo, porque yo estoy en el territorio donde estamos otoñando, ¿sí? Como que estamos despidiendo el verano por aquí, y voy a hablar de los dos porque aquí hay gente de este territorio y de aquel territorio, así que voy a hacer hincapié en ambos territorios. Respecto a la primavera,
que como dijo Gonzalo, es un momento para desparasitar, para limpiar el hígado, ¿sí? El hígado es un órgano muy importante, y muy importante que lo limpiemos también, y casi todas las culturas ancestrales observaban que era mejor hacerlo en primavera, la limpieza hepática. De hecho, hay muchas medicinas que eligen la primavera para hacerlo, porque es el momento ideal por varias cuestiones, que bueno, ahora no vamos a desarrollar porque nos extenderíamos un montón, pero sí me parecía muy importante remarcar que un hígado sano, ¿sí? Cuando nuestro hígado está sano, el ser prevalece y tiene ideas, tiene proyectos, tiene un empuje inicial para hacerlo, ¿sí? Cuando sentimos que tenemos proyectos quizás o que no los podemos bajar a la tierra o no tenemos ese inicio o ese fueguito que nos invita como a hacerlo, a iniciarlo, puede llegar a ser un problema de hígado, ¿sí? Como que quizás no es que algo anda mal en nosotros, sino que quizás hay un órgano que nos está pidiendo ayuda, ¿sí? Entonces, si nos suele pasar que tenemos ideas, proyectos y no tenemos ese empuje inicial, posiblemente sea bueno que limpiemos nuestro hígado, ¿sí? Y todo lo que nos da esa fuerza de poder materializar un proyecto o una idea, bajarla a la tierra, ¿sí? Ya desde un lugar más terrenal, es el funcionamiento de nuestra vesícula biliar, ¿sí? Que son los dos órganos que tratamos en este momento en la primavera, que sería para Europa, ¿no? Para aquel lado del mundo. La primavera se rige por el sabor ácido, ¿sí? Todo lo que sea ácido va a nuestro hígado. Yo desde mi visión de la medicina siento que es un complemento de todo, como les decía, para mí hay que atender el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, y también nuestros hábitos y todo lo que consumimos en el diario y en el cotidiano. Es importante registrar y observar, porque de nada sirve que yo solamente me limpie con plantas y luego me intoxique comiendo, ¿no? Entonces de repente estoy por un lado tomando la infusión, tal vez limpiándome, pero capaz que sigo alimentando esas toxinas, entonces por un lado me limpio y por otro lado me intoxico, ¿no? Entonces, para no entrar en eso, yo complemento la información bueno, ahora estamos actualmente por entrar a la desparasitación en el grupo que inicié, que es un taller de plantas, que seguramente lo voy a volver a repetir, porque está siendo muy linda la experiencia, es un taller grupal. Ahora estamos por entrar a la desparasitación de aquel lado del mundo, y de este lado estamos entrando también a la desparasitación porque otoño y primavera son los dos momentos para desparasitar. Y el verano y el invierno son los momentos de desintoxicar, es decir, de limpiar la sangre, de limpiar el órgano filtro, los riñones, en el invierno. Entonces, volviendo a la primavera, donde les decía que los sabores son ácidos, ¿sí? Todo lo que sea cítrico, vinagres naturales, hojas verdes, lo amargo, ¿sí? Las achicorias, rúcula, berro, espinaca, selga, puerro, alcaucil, todo lo que sea con contenido de clorofila es un agente curativo para el hígado. Entonces, todo lo que nos aporte esa clorofila a nuestro hígado le va a hacer muy bien. Así que yo les recomiendo también jugos verdes, si quieren tomar. De hecho, la etapa de la primavera es como linda porque uno sale afuera, florece, ya pasó el invierno, queremos tomarnos jugos frescos, empezamos a conectar un poco más con lo crudo, ¿sí? Entonces, invitarlos a conectar con este tipo de alimentos y con todo lo verde que a nuestro hígado le va a estimular y le va a hacer bien, ¿sí? Diferentes plantas para desparasitar, todo lo que sea desparasitante les va a venir bien, ¿sí? Como que son plantas que pueden limpiar su organismo y acompañar al hígado. Como bien dijo Gonzalo, coincido con esas plantas para recomendar, se pueden tomar en infusiones o también en tinturas madres. Las propiedades activas de las plantas las podemos tomar de esa forma. Siempre yo recomiendo más la infusión que la tintura madre, porque se extrae de manera mejor, ¿sí? La propiedad, el cuerpo la siente mejor.
pero en base a la practicidad, o sea, la tintura madre no es que es peor, pero si tengo que recomendar una opción que muchas veces me preguntan, yo recomiendo tomar en infusión, si queremos como tomar bien el estado activo de la planta, ¿sí? Para nuestra propia sanación. Bueno, yo siempre recomiendo la desparasitación con una previa desintoxicación para preparar el cuerpo y el organismo para levantar todos esos parásitos, que muchas veces son procesos fuertes, porque en los parásitos se alojan nuestras creencias y muchas veces el proceso nos lleva a encontrarnos con cosas que de repente se van de nosotros. Entonces, para mí siempre tiene que estar preparado el organismo antes de desparasitar porque el proceso por ahí es fuerte. Entonces, siempre yo recomiendo hacer una previa desintoxicación, por lo menos por 15 días, antes de comenzar la desparasitación, que desde mi lugar y mi visión, yo la realizo por 45 días. ¿Sí? El proceso de desparasitación, para que sea bien profundo, la toma de plantas se va aumentando en base a que van pasando los días, se va aumentando la cantidad, si es que se toma en infusión, y en tintura madre siempre tomamos las gotas de nuestro peso diluido en agua, y eso se divide en 2 tomas por día, ¿sí? En lo que va de nuestro día, digamos. Hacemos una toma en la mañana con la mitad de nuestro peso, y otra toma a la tarde. Siempre las tinturas se toman alejadas de las comidas. Yo siempre recomiendo tomar en ayuno y luego a la tarde, ¿sí? Para antes de la cena. Bueno, pasando al otro territorio, desde este lado del mundo, ¿sí? Que estamos otoñando, mi recomendación, bueno, básicamente en este momento vamos a limpiar lo que es el estómago y el vaso, ¿sí? Y parte del corazón también, porque estamos como en el verano tardío, entrando al otoño, ¿sí? Y es un momento también para que conectemos con el soltar, ¿no? En primavera estamos más para afuera, más para el florecer, ¿sí? Después de la salida del invierno. Y en el tema del otoño estamos más como bajando nuestra energía, saliendo del verano, ¿sí? Entrando un poco más adentro, comienzan los primeros fríos, empezamos a conectar con otro tipo de alimentos, ¿sí? Los alimentos que tengo para recomendarles, o sea, la comida sigue siendo un poco ligera porque estamos saliendo del verano, pero empezamos a comer por ahí más comidas cocidas, ¿sí? Incorporar comidas más cocidas, alimentos como huevo, pescado, arándanos, brócoli, repollo, ajo, cebolla, espárragos, zanahoria. También conectar con lo que se va dando en la estación del año. Yo, por ejemplo, en mi huerta, ahora en marzo, hice la siembra de otoño-invierno, donde sembré zanahorias, sembré acelgas, sembré también arvejas, ¿sí? Que son muy buenas para recuperar también el suelo, nos dan un suelo nitrogenado después para seguir cultivando. Aquí en Argentina tenemos muchos problemas con nuestros suelos que han sido dañados por los monocultivos, entonces estamos también algunos seres conectando con este recuperar el suelo también y sembrando lo que en cada estación la naturaleza nos puede ofrecer, porque no solamente podemos tener huerta en verano, sino también existe la huerta de invierno y primavera. Entonces también todos los alimentos que sean de la estación del año, lo mismo que con las plantas, nos conectan con esa naturaleza que está ahí, ¿no? Que en verdad está aquí adentro, como decía Gonzalo. Entonces, si nos damos eso que la naturaleza nos ofrece, nos estamos alineando cada vez más con este ecosistema sano al que queremos llegar, porque si estamos en un ecosistema sano, recuperamos también y ampliamos nuestra conciencia, que para mí es el objetivo con estos acompañamientos que hago con plantas. Mi objetivo es recuperar y empoderar al ser para que pueda, ¿no? Tomar decisiones sobre su propio cuerpo, autogestionarse la salud. También a través de mis acompañamientos les enseño a observar ciertos síntomas o ciertas particularidades que puede tener nuestra lengua avisándonos algo, particularidades en nuestros ojos que nos avisa el hígado, quizás si estamos verdes por acá en esta zona, es para prestar atención a nuestro hígado, ustedes que están ahora en primavera. Como que hay ciertas cosas que podemos ir observando
y empezar a analizar nuestra salud desde un lugar soberano, ¿no? Así que, bueno, esa era un poco mi recomendación respecto a las plantas. Para mí las limpiezas tienen que ser continuas, porque así como limpiamos nuestra casa cada tanto, siempre hago estas analogías, pero me parecen súper como prácticas y visibles también, porque como limpiamos nuestra casa, limpiamos nuestra ropa, limpiamos nuestro baño, limpiamos nuestro coche para que ande mejor, lo llevamos al mecánico, nuestro cuerpo también necesita mucha atención para poder estar sano. Coqui, muchas gracias por haber participado. Así que bueno, esa es mi parte de plantas y de naturaleza que tengo para compartirles. También pongo a disposición estas sesiones, también prontamente habrán talleres de preparados medicinales también. Estaré compartiendo con otra compañera del equipo de Contribuir. Y bueno, que sepan que tanto Gonzalo como yo tenemos a disposición limpiezas, que son diferentes métodos, pero en el fondo hacemos lo mismo prácticamente, y es cuestión de bueno, animarnos a empezar a atendernos, ¿no? A empezar a ser soberanos de lo que el cuerpo va necesitando, y bueno, estar cada vez más conectados con nuestra esencia, con nuestro ser. A mí las plantas me han devuelto volver a mí, porque también me encontraba antes de tomar plantas haciendo una vida que no me gustaba, y hoy estoy sostenida por esta medicina y por mi soberanía de saberme también, de escucharme, de permitirme, y bueno, siento que me ha cambiado bastante la vida. Se ha cortado, ¿no, compañeros? Bárbara, no te escucho. Se ha cortado. Bárbara, ¿sigues ahí? ¿No? ¿Me escucháis? A mí sí. ¿Y a Bárbara? ¿A Bárbara no lo escucháis? Vale, pues entonces voy a continuar yo. Se ha caído, Bárbara. Vale, pues se ha caído. Vale, voy a continuar yo. Bien, yo os voy a aportar lo que es mi experiencia como taoísta y lo que es la medicina ancestral oriental, la original. Aunque he estudiado medicina tradicional china, como esta medicina se debe de aplicar en base a biorritmos del ser, biorritmos de la naturaleza y biorritmos de las constelaciones, etc. Esto se hace a través del Qi, que es el todo, el Tao, que habita en todos los sitios, está en todos los lugares y es inconmensurable. Entonces, desde ese primer concepto, uno tiene que estar en armonía siempre con lo que la naturaleza externa le requiere, porque está internamente en su ser. Entonces, escuchando a eso y a esos ciclos, tanto de un día como de un mes, como de un trimestre, como de un año, si estás en armonía con eso y sabes actuar a través de las plantas, a través de los baños de sol, a través de las infusiones, a través de las limpiezas que siempre hay que realizar, tanto de toxificación de los tóxicos como de limpieza del propio órgano o de las propias vísceras, está uno ya saludable. No hace falta, porque tú tienes la herramienta de estar sano. Entonces, conocer esto es muy importante. Entonces, te puede interactuar a través del cuerpo, puntos acupunturales de los meridianos, a través de lo que es el rostro, que es nuestro alma, de digitopresión en los 12 pares craneales, que es el sistema nervioso que está en nuestro rostro, o a través de las plantas de los pies, que es el tomograma, de las plantas de las manos, que son los meridianos. Entonces, es muy importante actuar en determinadas horas puntuales a la vez que tomamos plantas o tomamos el sol, interactuar, porque así estamos potenciando nuestra curación. Y el que se cura es nuestro cuerpo, nadie más. Te curas tú, no te cura nadie más. Esto es así tal cual, es la verdad auténtica. El que te curas eres tú, nadie más.
Entonces, el que sabe esto y lo empieza a aplicar en armonía, en coordinación, empieza a aplicar esta primavera unas limpiezas. Yo os propongo limpieza hepática y de vesícula biliar. ¿Por qué? Porque ahora la emoción que hay que curar es la ira, la rabia, y esa ira y esa rabia es la que nosotros hemos ido acumulando de nuestros ancestros, de nuestros inviernos que han estado ocultos ahí en este invierno, y si se hace, vamos a vivir en plena armonía en la primavera y vamos a tener un verano y un otoño espléndido. Esto no hace falta ni que yo os lo diga, porque es así. Entonces, ¿cómo se hace? Tomando manzana lo más verde posible, porque es el ácido, el sabor ácido, que es lo dice la medicina taoísta, o lo que ha dicho también Bárbara, es cierto, a través de los sabores. Por lo tanto, la medicina taoísta linka, une y hace una trazabilidad entre el sabor, la naturaleza de la planta, la emoción del ser, que está ahí, la estación y el lugar del día, que es el biorritmo. Cuando esto se entiende, se pone sobre la mesa, se actúa en determinada, que sería ahora esa limpieza, tienes una potente vesícula biliar y un hígado inconmensurable. De hecho, el hígado junto con el riñón son los dos órganos más importantes, casi prioritariamente hasta que el corazón. Por lo tanto, da igual lo que os diga un médico, que si es importante el corazón, que lo tienes, no. Haz caso al hígado y haz caso al riñón y tendrás la mejor salud posible. Entonces, esa limpieza hepática y de vesícula biliar se hace con 3 o 9 días con una prelimpieza para ir predisponiendo al cuerpo con sabores lo más ácidos posibles, vinagres y manzana, sobre todo vinagre de manzana, y incluso la manzana muy verde. Esto se hace durante 3 o 9 días. También aplicaríamos la numerología de la medicina ancestral. Primer punto. Segundo, la limpieza en sí, uno puede ir directamente a la limpieza, le va a funcionar porque estamos en primavera aquí en Europa, etcétera, y va a hacer que su hígado se potencie, eliminando la ira y la rabia contenida. Y ser una persona coherente, muy mágica y muy servicial, incluso muy jovial y muy dichosa. Entonces, esto se consigue a través del hígado y la vesícula biliar. Y la limpieza se hace con sales de Epsom. No las tengo yo, sino que se venden, porque somos salinos. Entonces, como estamos en base acuosa y sales, de cloruros de sales, hay que tomar sal y sales de Epsom en esta limpieza. Y posteriormente, el que quiera ya desintoxicar metales pesados, hongos, matar las larvas que haya y los parásitos que haya, se toma carbón activo también durante 3 días. Quien quiera ampliarlo a 30 días, lo puede, o incluso a un múltiplo, pero esto es medicina ancestral. Entonces, yo hago un pequeño, si queréis, un pequeño tallercito. El que quiera se puede apuntar, lo pondré en disposición de Ana, que es la época, y si no, pues a finales de primavera, que también estaremos a tiempo cuando yo entre a full dentro de contribuir. Yo os lo pongo a disposición, que es mi sabiduría, y lo aplico en mi forma de vivir. Vivo así en esa coherencia. Así que gracias por la asistencia a todas las almas bellas que veo. Vale. Oh, qué bonito, tribu. Me ha encantado Vale. y vengo conduciendo, ¿no? Que vengo aquí en la furgo y os vengo escuchando y es como, wow, tío, qué importante todo lo que estoy haciendo. Os súper agradezco también vuestros dones aquí al servicio, porque es muy importante esto que estamos haciendo, que parece que no, pero van cayendo las gotitas, ¿no? Es como nos pensaba a todos nosotros aquí, dándonos este espacio para escuchar a uno sobre plantas, para escuchar a otros sobre las energías y las constelaciones, ¿no? Y cómo esos son gotitas, gotitas, gotitas que van cayendo y que semillas, ¿no? Que en algún momento van floreciendo y se nota. Ahora es el momento. Ahora es el momento en el que me quiero comprar el curso de quesos veganos y aprender a hacer quesos veganos. Y ahora es el momento en el que quiero también atender a todo esto de mi cuerpo, ¿no? Y es súper bonito. Muchas gracias por todo lo que habéis traído. Me parece maravilloso, me parece súper útil. De nuevo me conectaba con la grandeza de lo que estamos haciendo aquí en Contribuir. Ya no hay excusas. Antes, y como terapeutas, caemos mucho ahí, ¿no? En el querer salvar la vida de todos y unido, ¿no?
la cosa de cobrar por lo que nos gusta hacer, pues ahí, ¿no? Empiezan a haber distorsiones, caemos en el, ay, pobrecito, pero es que hay que ayudarlo, aunque no tenga dinero para pagarme, ¿no? Y siento que con lo que estamos creando aquí ya no hay que caer en nada de eso, ya no nos tenemos que confundir y nos podemos valorar bien valorados porque el servicio que estamos dando gratuito es impecable. Cualquier ser que quiera coger las riendas de su vida no tiene excusa, no puede venirme y decirme, ay, es que no tengo dinero, déjame entrar taller. No, lo siento. Entra cada semana todo lo que estamos dando, porque si un ser entra cada semana todo lo que estamos dando, transforma su vida sin necesidad de dinero. Entonces, bueno, pues agradecer una vez más este espacio que habéis creado, que cumpla ese propósito, ¿no? De llevar esta soberanía, esta salud, este amor a todo el mundo sin ningún tipo de limitación. Y es con estos espacios en los que regalamos lo mejor de nosotros y eso es lo que habéis hecho vosotros dos hoy aquí, así que súper agradecida, tribu. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, gracias Ana, y gracias a la tribu también acá presente y a cada una de estas almas que hoy se hicieron este espacio porque son regalos que salen de nuestro corazón y sentimos que es importante también generar estos espacios. Ahí estaba leyendo en el chat que Eliana preguntaba, como para darle espacio también a las preguntas, sobre los probióticos y pregunta si pueden ayudar a estos procesos. La verdad es que atender nuestro intestino y cómo está nuestra flora intestinal también es como muy importante, así como limpiar nuestro organismo a través de desintoxicaciones y desparasitaciones, porque justamente los probióticos lo que hacen es equilibrar la flora de nuestro intestino, que si nuestra flora está llena de cándidas, por ejemplo, o de alguna